Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Andrea Rivera analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Mirada Financiera de este día viernes 26 de septiembre, 14 horas con 2 minutos. Estamos iniciando una nueva edición junto a Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Andrea, todo bien. Una semana intensa, después de 4 días de tiquitiquitito, decía yo arriba, ¿no es cierto? Mientras conversábamos antes de partir el programa, ha sido bien intensa. Sin mucho dato macro, pero sí con proyecciones ya para datos que vamos a conocer la próxima semana importantes para nuestra economía. Exactamente. Y el último tramo del año hay que aguantarlo. Hay que aguantarlo, justamente, con varios temas pendientes que por supuesto vamos a estar conversando aquí en esta edición. ¿Te parece si revisamos los indicadores económicos de esta jornada? En Asia, el Nikkei hoy cerró en 0,88% a la baja. El Hang Seng también disminuyó un 0,38% y el Shanghái fue la excepción con un desempeño positivo con un 0,11%. En Europa, en resultados mixtos, el FTSE 100 bajó hoy un 0,15%, el CAC 40 subió un 0,91%, el DAX en Alemania retrocedió un 0,20% durante la semana. Fue la bolsa que presentó mayor retroceso en Europa con un 3,15% y el IBEX 35 descendió un 0,63%. En Dow Jones hay desempeño positivo, el Dow Jones en Estados Unidos, ¿no? No específicamente como que lo estaba considerando como una bolsa. El Dow Jones está subiendo un 0,45%, el Standard & Poor's avanza un 0,31% y el Nasdaq también avanza un 0,39%. ¿Qué es lo que pasa en la bolsa de Santiago? Hasta ahora el IPSA retrocede un 0,17%, el ICPA también hace lo propio con un menos 0,02%. El dólar cerró estable en niveles de 598 pesos con 40 centavos comprador y 598 pesos con 80 centavos vendedor. Subió durante esta jornada 2 pesos, en la semana subió 2 pesos y recordemos que superó la barrera de los 600 pesos alcanzando máximos de 5 años. Comenzamos por lo que está pasando a nivel internacional, Alejandro, en una jornada marcada, por supuesto, por todas estas controversias geopolíticas que están afectando la economía principalmente europea, el buen desempeño de la economía norteamericana. Hoy día, por ejemplo, conocíamos este 4,6% de crecimiento en Estados Unidos en el segundo trimestre, el mayor crecimiento desde el año 2009. Sí, es un dato que hasta cierto punto no es demasiado novedoso porque es la tercera estimación y última, esta es la definitiva. Es la última corrección. Sí, para el segundo trimestre y mejoró respecto del 4,2 que se había entregado hace un mes, pero fue, yo diría, un pelito mejor de lo que se había esperado. Se hablaba más bien de 4,5%, fue 4,6%. O sea, el dato terminó bien y eso ayudó a que el Dow Jones, por ejemplo, estuviera en alza, como tú lo mencionaste hace un momento. Entonces, la situación de Estados Unidos se ve bien. Hoy día también salió el indicador de confianza de la Universidad de Michigan, que cerró en 84,6, que es el más alto desde julio del año pasado. Y sube respecto de los meses anteriores, ha venido subiendo, o sea, es un indicador que anticipa un buen desempeño y las proyecciones que hay para el resto del año en Estados Unidos son menos exuberantes de lo que fue el segundo trimestre, pero de todas maneras con crecimiento que debiera estar en promedio entre el tercer y cuarto trimestre en torno al 3% a ritmo anual, o sea, un muy buen desempeño. El año terminaría entre 2,1 y 2,2% y las expectativas para el año que viene son de que este dinamismo se mantendría y la economía crecería del orden del 3% en 2015. O sea, es un buen número. Una cifra que está dada también por el buen comportamiento de los consumidores norteamericanos, lo que refleja, ¿no es cierto?, lo que decías tú, este grado de confianza en cómo está resurgiendo esta economía norteamericana. Exactamente. Y
También hubo buenos datos de inversión, o sea, dentro de este conjunto de información sobre la actividad global de la economía norteamericana, hay buenos datos de inversión, o sea, en general son todos los indicadores los que están mostrando un buen desempeño, no solo los consumidores. Y la próxima semana tenemos, el viernes próximo precisamente lo vamos a comentar, los datos de empleo, que es una cifra muy esperada, la tasa de desocupación del mes de septiembre, y esperemos que ahí sigan las buenas noticias. Claro, los datos que sigue muy atenta Janet Yellen para definitivamente ya dar una señal, ¿no es cierto? El 17 de septiembre, cuando nosotros estábamos preparándonos para vivir estas fiestas patrias en nuestro país, ella habló luego que terminara esta reunión de la Fed y decía que ellos seguían muy atentamente el comportamiento de la economía norteamericana, que este programa de estímulos o las medidas que está tomando la Fed se van a mantener precisamente hasta que ya hayan signos fuertes sobre la reactivación económica. Sí, ese discurso, esa comunicación que entregó la Reserva Federal a través de la presidenta de la Reserva Federal fue bien interesante porque se esperaba tal vez un cambio en el tono del discurso. Ello no ocurrió, pero sí hubo una señal también por decirlo, de mayor optimismo o de mayor confianza en la necesidad de subir tasas de interés en algún minuto, porque las proyecciones que se hicieron fueron un poquito más agresivas en materia de en qué momento los miembros de la Reserva Federal consideran que va a ser necesario subir la tasa de política monetaria. Y eso probablemente se sigue pensando en que va a ser durante el tercer trimestre del próximo año, la primera subida, pero que podría adelantarse al segundo trimestre. Y en todo caso, la tasa no pasaría del 1 o 1,25% durante el año 2015, y el nivel neutral, que se estima en torno al 4%, se alcanzaría tal vez recién el 2017. O sea, todavía queda un periodo bastante largo de política monetaria bastante expansiva. Sí. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque es relevante para nosotros, pero de todas maneras el dólar se ha fortalecido bastante porque las perspectivas son de que tanto en Europa como en Japón la política monetaria sigue siendo expansiva por mucho tiempo y las perspectivas de ambas economías se han deteriorado de manera bastante clara. O sea, todos, desde Mario Draghi para abajo, todos los dirigentes principales de la economía europea han anunciado que se espera un menor dinamismo en el segundo semestre de este año. Que crezca mucho más modestamente la economía, decía Mario Draghi. Exacto. Luego de los datos que fueron malos para el segundo trimestre, se espera que el dinamismo se mantenga más bien deprimido durante lo que resta del año. En buena medida eso tiene que ver con el riesgo geopolítico asociado a la crisis de Ucrania, que ahí está latente, que no se ha agravado últimamente, pero tampoco se termina, y todo indica que es un problema que se va a extender desde luego el resto de este año, pero con mucha probabilidad durante el próximo año, y seguramente va a haber también episodios de mayor incertidumbre, de mayor inquietud asociados a esta situación. Por lo tanto, lo de Europa se ve complicado, y lo de Japón se ve muy complicado en realidad. A pesar de las Abenomics. Bueno, se ha demostrado que la parte más para la galería de la Abenomics no es suficiente. O sea, claramente lo que está pendiente y no se ha avanzado mucho son las reformas estructurales. Hoy día se publicó la inflación en Japón, y como que de nuevo empieza a haber algún temor de que la inflación se pueda ir peligrosamente hacia abajo. Hacia la baja. La variación del IPC fue 0,2%, el indicador global bajó la variación anual a 3,1 o 3,2, si mal no recuerdo, y la subyacente fue de 0,1, bajó a 2,2, o sea, como que la cosa está empezando a echar a perder un poquito después del entusiasmo que generó toda la nueva política económica de Shinzo Abe hace ya un año y medio aproximadamente. Así es que por ahí va a haber que estar atentos. La próxima semana hay datos de ventas minoristas en Japón, de producción industrial en Japón para el mes de agosto. Eso va a ser interesante verlo. Tenemos algunos datos también en Europa. Las ventas minoristas salen en Europa. El PIB del Reino Unido está en Europa.
pero no sé si toca hacer pausa luego, pero queda bastante cosa por hablar de Chile, así que tal vez nos cambiamos Nos vamos a comenzar, vamos a adelantar un poquitito la pausa para, por supuesto, aprovechar los últimos minutos de Mirada Financiera para conversar acerca de nuestra economía. BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hacemos una pausa y regresamos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Dos de la tarde con 12 minutos. Seguimos aquí en Mirada Financiera junto a Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. Vamos a meternos ya de lleno en la economía nacional porque hay fechas claves la próxima semana. 30 de septiembre vamos a conocer cifras del desempleo. Vamos a conocer cifras de los sectores económicos que por supuesto van a ser la antesala de lo que va a ser el IMACEC, que vamos a conocer el próximo 6 de octubre. Y también por supuesto toda la atención está centrada en lo que va a ser este proyecto de presupuesto 2015 que va a presentar el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, un presupuesto que se ha dicho que va a ser más expansivo y contracíclico. ¿Cómo ves tú este panorama, Alejandro, ya considerando una fecha bien clave que va a ser este 30? Sí, bueno, a ver, primero un poquito sobre lo que viene en materia de indicadores de actividad, desempleo y posibles resultados para el IMACEC del mes de agosto, el octavo mes del año. Se nos corren los meses. Se nos corre, ya me confundí. Bueno, yo tengo la impresión de que si uno toma en cuenta, por ejemplo, como antecedente, el dato de las ventas del comercio en Santiago de la Cámara Nacional de Comercio que salió esta semana, que fue 0,1 negativo, fue menos malo que el de julio, pero de todas maneras fue una cifra negativa. Si tomamos en consideración los datos de comercio exterior del mes de agosto completo, que fueron muy malos, las importaciones de bienes de consumo siguen cayendo a tasas de 2 dígitos, las importaciones de bienes de capital siguen cayendo a tasas de 2 dígitos, y los datos de comercio exterior de la primera quincena de septiembre, que es un poquito menos informativa porque las quincenas no son necesariamente una buena predicción de lo que ocurre en el mes completo, pero esos datos son también muy malos. Hay una caída importante en las importaciones en general y en particular las de bienes de consumo y de bienes de capital. O sea, el estancamiento a estas alturas, porque la caída ya se produjo, no se ha acelerado, pero tampoco se ha reducido. En la inversión sigue muy fuerte y esa es una muy mala noticia. Pero por otro lado tenemos evidencia de que el consumo probablemente sigue desacelerándose. Entonces yo creo que si a eso le agregamos que en agosto hubo un día hábil menos, probablemente el IMACEC va a ser el peor, en términos de la variación en 12 meses, va a ser el peor del año. Tal vez menos de 0,5. Y eso que uno podría decir, bueno, está bien, si ese es el peor del año, quiere decir que de septiembre en adelante tenemos una mejoría. Pero es una mejoría engañosa porque la medición en 12 meses tiene que ver con lo que está pasando ahora, con lo que pasa en septiembre, en octubre, noviembre, diciembre de este año, pero también tiene que ver con lo que pasó en el mismo periodo del año pasado. Entonces, como el año pasado la desaceleración comenzó a notarse precisamente en septiembre, claro, es probable que las variaciones en 12 meses sean mejores, pero eso no significa que la economía esté repuntando. Que hayamos pasado el famoso punto de inflexión del que se está hablando bastante. Famoso esta semana. Claro, muy famoso, y que yo creo que no hay ningún argumento para decir que el punto de inflexión ya lo hemos atravesado, que estamos a punto de atravesarlo. Entonces, una cosa importante va a ser lo que publique el INE este día martes 30, y luego después lo ratifique, digamos, lo combine en el IMACEC, el Banco Central, el lunes siguiente. El otro tema que tú mencionas, que es lo del presupuesto, a mí me parece que
es preocupante las señales que se han dado. Es preocupante por dos motivos. Por una parte, porque parece existir la convicción en ciertos círculos de que una política fiscal expansiva tiene la capacidad de resolver los problemas de crecimiento que tiene nuestra economía. Y eso no es un ingrediente mágico. No es ni mágico, ni siquiera es parcialmente cierto que eso vaya a ser así. O sea, en la medida que no haya una recuperación de la confianza, un cambio en el deterioro de las expectativas. O sea, si uno ve los indicadores, por ejemplo, de Adimark, los consumidores están con las expectativas deteriorándose sistemáticamente por 7 meses seguidos. Si uno ve el indicador de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la Universidad Adolfo Ibáñez y de ICARE, de expectativas empresariales, el deterioro de expectativas se está aproximando, en el caso de los empresarios, a las que había durante la crisis financiera. Entonces, es difícil que haya, por mucho impulso fiscal que se produzca, una recuperación a partir solamente de ese hecho. Yo creo que tiene que haber un cambio más de fondo. Y un otro elemento, Alejandro, que quizás también vale la pena meter, ¿no es cierto?, dentro del análisis, es este futuro debate con respecto a la reforma laboral, que el gobierno ya ha ratificado que se va a presentar este año, pese, ¿no es cierto?, a que conocíamos, ¿no es cierto?, declaraciones de Herman von Biolenbrock, que decía que quizás era más propicio esperar cuando la economía ya esté más recuperada, en torno a un 4, un 5% de crecimiento. Sin embargo, el gobierno ha sido enfático en decir que sí se va a discutir, no se conocen los alcances, los detalles de esta reforma y cuánto podría pegar. Y ahí es donde está la discusión de si es el momento o lo aplazamos o finalmente terminamos en una reforma laboral más soft, más suavecita. Claro, pero lo penoso de la discusión que hay hoy día respecto del tema laboral es que todos estamos partiendo de la base que es una reforma negativa para el crecimiento. Claro, porque se apuntaría más al prosindicalismo y no tanto al proempleo. Exactamente. O sea, uno podría pensar en una reforma laboral que fuera parte de la estrategia de reactivación de la economía, una estrategia de reforma laboral que permitiera generar más empleo, mayor capacitación también. Mayor capacitación, mayor flexibilidad en el empleo. De manera tal de facilitarle la posibilidad a las mujeres, sobre todo, de integrarse al mercado del trabajo. Entonces yo creo que hay ahí una disposición y que claramente el gobierno no ha negado. O sea, claramente la disposición del gobierno a presentar una reforma laboral que en definitiva va a ser considerada negativa para el crecimiento. Y que nos enfrenta a trabajadores y empleadores, como que desde un cierto punto de vista de algunos sectores se ve que esto le daría mayor fuerza a los trabajadores y lo enfrentaría, y no se aborda también desde una perspectiva de quizás crear otro clima u otra forma de relación entre empleador y trabajador. Bueno, una cosa que está más o menos clara es que generaría un monopolio sindical, entre otras cosas, cosa que no es bien vista por muchos trabajadores. De hecho, lo que ocurrió en el puerto de San Antonio, donde había una gestión sindical bastante politizada y bastante despreocupada, en definitiva, de los intereses de los trabajadores, se produjo un rompimiento ahí, y hoy día hay 2 sindicatos, hay un proceso de formalización del empleo portuario, ya no las nombradas, que era el sistema que se usaba y que daba mucho poder a los dirigentes sindicales, estarían retiradas. Y por lo tanto, aquí no es solo un tema de dar más fuerza a los sindicatos, sino que también es un tema pues, o sea, por ejemplo, la afiliación obligatoria o la cotización obligatoria es algo que no necesariamente le gusta a los trabajadores. Y simplemente es un instrumento para darle más poder a ciertos dirigentes sindicales. Entonces, es un tema que yo creo que merece una mirada más desapasionada y un poquito más profunda y más serena antes de embarcarse en algo que, desgraciadamente, si llega a modificarse en esos términos, va a ser irreversible, porque va a ser políticamente muy difícil poder echar pie atrás en algo así en el futuro. Entonces, yo creo que ese es un tema que está pendiente y, por lo tanto, esto de que se acabó la incertidumbre con la aprobación de la reforma tributaria, o sea, yo creo que está claro que no es cierto. Es algo que está latente por la reforma tributaria, por la reforma constitucional,
por la implementación y aplicación de la reforma tributaria. O sea, hay una serie de factores que todavía están dando vuelta por ahí. Y ahí uno se pregunta cómo se recomponen estas expectativas, cómo se recomponen estas confianzas, dado, ¿no es cierto?, los temas que estamos discutiendo, el mismo caso o el fallo, ¿no es cierto?, del Tribunal de la Libre Competencia en torno al caso de colusión de los pollos, que también afecta las confianzas, no solamente desde el punto de vista de los consumidores, sino que también desde el punto de vista de cómo hoy también se están llevando a cabo los negocios y de qué manera, ¿no es cierto?, éticamente y también económicamente hay que actuar. Bueno, esa es una muy mala noticia, porque claramente valida cierta crítica que se ha hecho a los empresarios de manera sistemática y persistente en el último tiempo, y que invalida de alguna manera la justicia de la actividad privada y de el lucro, de obtener beneficios a partir del desarrollo de actividades privadas. Entonces yo creo que es claramente eso, lo de las cascadas, lo de la Polar, o sea, son eventos, la farmacia, lo de las farmacias, extremadamente negativos también desde el punto de vista de la defensa de la actividad privada en la economía. Pero volviendo al tema del presupuesto, por una parte está esta creencia en ciertos círculos que yo te mencionaba de que una política fiscal expansiva puede resolver el problema de esa aceleración de bajo crecimiento de la economía chilena, pero por otro lado hay un compromiso de este gobierno, del déficit estructural. Llevarlo a cero de aquí al 2018. Exactamente. Y lo que se está planteando implica que eso no se va a cumplir. O sea, desde luego no se cumpliría, no habría un avance en esa línea durante el año 2015. Entonces yo creo que es complicado porque si bien es cierto, no hay ninguna obligación del gobierno de llevar el déficit estructural en alguna dirección determinada. Ni siquiera estoy pensando en el equilibrio o el superávit, o sea, ni siquiera podría definir llevarlo al déficit de 3%, o sea, a cualquier lado. O sea, el gobierno tiene la facultad de hacerlo, pero asumió un compromiso formal de llegar al equilibrio al 2018. Entonces, legalmente no hay en realidad nada que lo obligue, o sea, podría desdecirse del compromiso. Pero yo creo que eso genera una pérdida de confianza en las instituciones. O sea, si uno viera que el Banco Central de repente dice, mire, la meta de inflación ya no es 3%, va a ser 4 o 5, lo que sea, eso genera una pérdida de confianza en la institución. Aquí cuando se habla de que en realidad, bueno, dijimos una cosa, pero vamos a hacer otra. Claro. Hemos estado estudiando y el panorama la verdad es que ha cambiado, entonces ahora nuestra meta será esta. Claro, en cosa de 60 días o menos. O sea, entonces creo yo que es una mala señal en ese sentido también. Desde luego es una pésima señal que se suma a lo que ya ocurrió con el Comité Fiscal Asesor, donde el ministro de Hacienda echó a todos los miembros y los reemplazó, en el Comité Asesor de los Fondos Soberanos, donde echó al presidente de esa instancia porque no le gustó una declaración que hizo. Entonces, ese tipo de cosas finalmente terminan dañando la institucionalidad y generan consecuencias. O sea, eso no es gratis. Puede parecer que da lo mismo, que importa, además no había ninguna obligación, qué sé yo, pero realmente esas cosas empiezan a generar consecuencias negativas y uno empieza a tener la legítima duda de si lo que hoy día se dice o lo que hoy día legalmente vale, mañana va a dejar de serlo simplemente porque a alguien se le ocurrió cambiarlo. Alejandro, y en ese sentido, con todos estos ingredientes sobre la mesa, ¿cómo se debiera reordenar esta agenda del gobierno, considerando, ¿no es cierto?, que hay que hacerle frente a esta desaceleración para comenzar a impulsar nuevamente el crecimiento en nuestro país? ¿No es cierto? Tenemos esta alianza público-privada para poder, ¿no es cierto?, actuar. La misma presidenta Michelle Bachelet ha dicho que el principal motor de crecimiento económico es precisamente el sector privado, pero están las confianzas, están las relaciones ahí muy debilitadas y ¿no es cierto?, y tenemos que, ¿no es cierto?, apuntalar nuestra economía con un presupuesto que la verdad satisfaga varios sectores en términos de salud, de educación, etcétera. Sí, bueno, yo creo que primero no se puede usar el presupuesto y la situación de desaceleración como una excusa para aumentar el gasto público en cualquier cosa. O sea, yo creo que el peor de los mundos sería uno en que se aumente el gasto en el gasto corriente, o sea, en gastos que después es muy difícil revertir, como ocurrió el año 2009, que hasta el día de hoy no se revirtió completamente ese impulso que se generó. Y si es que se va a aumentar, el mal menor es que se haga en obras públicas, o sea, en proyectos de inversión que comienzan, que terminan,
y ahí se acabó el tema. En el gasto corriente es muy difícil darlo vuelta. Entonces eso por lo menos. Y lo otro es que yo creo que a estas alturas las confianzas han sido tan dañadas que las simples declaraciones no bastan. O sea, aquí se requieren hechos concretos. Y eso creo yo, que no va a ocurrir en el corto plazo, pasa por un cambio de gabinete. ¿Sí? ¿Precisamente por la salida de ministro Arena? Yo creo que sí. Pero eso no va a ocurrir, si es que ocurre, no va a ocurrir antes de diciembre o durante el verano. No, sería una pésima señal política cambiarlo en este minuto. No sé si pésima señal política, yo creo, o sea, sería una señal de debilidad tal vez del gobierno, o sería una señal de que en realidad reconocen que se han cometido errores en estos 6 o 7 meses iniciales y que eso entonces está llevando a una rectificación profunda pero necesaria. Yo creo que es mejor ponerse colorado una vez y no 2 veces. Y no amarillo o de otros colores durante mucho tiempo. Y eso podría generar un cambio. Pero yo veo, o sea, si uno toma como referente lo que las declaraciones de la propia presidenta, ella se ha jugado y está, no sé, con preferencia por una solución donde el Estado es el que resuelve o trata de resolver los problemas que hay. Y por lo tanto yo no la veo muy dispuesta a hacer este tipo de ajustes tampoco. Uh-huh. Alejandro, mucho se ha discutido, ¿no es cierto?, ya bastante tiempo con respecto a los motivos de la fuerte desaceleración chilena, si finalmente fueron factores externos o internos, como por ejemplo el fin de la inversión minera, este ciclo, ¿no es cierto?, que vivimos de mano de un precio del cobre muy conveniente para el país, las reformas del gobierno, el elevado costo de la energía, temas que están pendientes y que están desarrollándose porque hay que, ¿no es cierto?, motivar estos cambios, por ejemplo, en el sector de inversión energético en nuestro país. Pero también estamos muy, ¿no es cierto?, pendientes de lo que pasa con el dólar. Tuvimos, ¿no es cierto?, este sobrepaso de la barrera psicológica de los 600 pesos esta semana. ¿Cómo lo ves tú también? Porque esto también nos pega muy fuerte en el tema de inflación y por supuesto lo que podría hacer el Banco Central de recortar o no nuevamente la tasa de política monetaria, fijarla en un 3% o se estancaría. Sí, bueno, ahí yo creo que primero que nada, al igual que la política fiscal, ya no es un tema de política monetaria el reactivar o no reactivar. La tasa de interés es suficientemente baja. Yo creo que lo que el Banco Central ha estado haciendo fundamentalmente ha tenido un impacto en el tipo de cambio, a través de en la inflación. Y yo creo que la inflación de septiembre va a ser lo suficientemente alta como para que el Banco Central prefiera hacer una pausa en octubre y eventualmente no mueva más la tasa. ¿Tú estás en un rango de un 0,6, 0,7% más o menos? Sí, pero si tú me dices si puede ser 0,8, te digo que podría ser 0,8 también. Eventualmente sí. Sí, y por lo tanto yo creo que la política monetaria no tiene mucho que decir a estas alturas. La subida del dólar creo yo que está reflejando esa política monetaria sin duda alguna, pero también más que eso. Yo creo que está reflejando un cierto pesimismo respecto a la economía chilena, está reflejando el débil crecimiento que tiene y una perspectiva de que eso se mantenga hacia adelante, y claramente el tipo de cambio está demasiado alto, o sea, respecto de los fundamentos de la economía, respecto de lo que uno podría pensar que es razonable en el mediano plazo, yo creo que sobran 50 o 60 pesos ahí. Sin embargo, habiendo dicho eso, también es cierto que si se siguen dando señales negativas, si es que si los datos, por ejemplo, de IMASEC de la próxima semana son muy malos, no me cabe duda que puede seguir subiendo. Si el Banco Central sigue bajando la tasa, no me cabe duda que puede seguir subiendo, por lo menos como un fenómeno temporal. Y eso creo yo que va a alimentar la inflación de los próximos meses, por mucho que la demanda interna esté deprimida. Sí, la de octubre también se cree que también va a estar alta, anexada, ¿no es cierto?, a cierto influencia de lo que puede ser el IPC de septiembre. Sí, pero seguramente va a ser bastante menor que la de septiembre. O sea, hay varios elementos que van a revertirse, como por ejemplo el tema de los buses interprovinciales, que por las vacaciones de septiembre suben los precios. Muchos, ¿cierto? En octubre deberían bajar, eso restar a lo menos una décima, pero sí, yo creo que octubre podríamos tener una inflación de 0,4 de nuevo o algo así, que igual es bastante alto. Uh-huh. ¿Y proyecciones del dólar, lo ves tú dentro de un límite de 603 o mucho más, llegando a los 620 pesos en algún caso? Como te decía, yo creo que es posible que llegue a 6.10, 6.20 eventualmente,
pero claramente son niveles que no se sustentan, que no son de equilibrio. Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué lo que pasa, vamos a seguir de cerca, por supuesto, los importantes datos que vamos a conocer la próxima semana, IPC, sectores económicos. Vamos a tener mucho de qué hablar el próximo viernes. Mucho que analizar el próximo viernes. Alejandro, quiero agradecerte que me hayas acompañado esta jornada. Ha sido un gusto, pues, Andrea, que estés muy bien. Muchas gracias. A ustedes la invitación es para que continúen en la sintonía de Radio Infinita y, por supuesto, nos volvemos a encontrar el próximo lunes a partir de las 14 horas. Buenas tardes. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.